De todas maneras, miren, hoy, y ojalá esto sirva para dar un poco de luz, se va a producir la primera reunión de alto nivel, de alto rango, como le llaman, entre Ucrania y Rusia en Turquía. Ha estado, parece, sirviendo de mediación. Y hay tal vez un signo interesante aquí, y es que Polonia parece que estaba animando el envío de aviones de combate a Ucrania, y Estados Unidos le ha pedido que no lo haga. Es decir, con la idea de ver cómo avanzan en las No, negociaciones. pero no es que no lo haga, es que Polonia le ofreció a Estados Unidos entregarle su MiG-29 para que Estados Unidos Sí, se lo enviara a Ucrania, pero Estados Unidos hábilmente le dijo, no, espérate, no, le ha dicho, porque eso puede complicar las cosas le ha aquí con el advertido, pacto de la OTAN. le ha advertido que es un tema de alto riesgo. Entonces, lo que quiero decir es que por lo menos hay ciertas prudencias, ¿verdad? Sí, todavía por en lo estas menos. negociaciones, y uno espera que eso encuentre una salida razonable, porque este es un tema de muchas aristas, y yo insisto, me sorprende como que la historia no haya servido para nada aquí, ¿verdad? No, Para, evidentemente. como que Pero mira, los hubo europeos no también han hecho. ayer una declaración muy importante del presidente de China, Xi Jinping, que estuvo conversando con el canciller alemán y con el presidente chino. Ayer nuevamente estuvieron conversando y él advirtió que en el caso particular de las sanciones contra Rusia, la sanción económica, no era un problema contra Rusia, que había que tener cuidado porque era un problema contra la humanidad entera lo que se iba a presentar con el asunto de la situación económica a nivel mundial y que por lo tanto la vía diplomática era la mejor manera de resolver esa Bueno, situación. China, que incluso en un momento Estados Unidos como le dijo como que dejara el guabineo El el mangoneo. mangoneo, y China salió y dijo, primero reivindicó su derecho a defender sus intereses legítimos y reprochó las sanciones a Rusia. No hay que olvidar que Rusia es Europa Claro. y Asia, Euroasiática. porque la colindanza de Rusia termina ahí, y quien tiene como vecino es los chinos. Sin embargo, ha dicho el principal ejecutivo de la Unión Europea que China es quien está en mejores condiciones de intervenir Sí. en estas circunstancias, porque es la que más tiene incidencia con Rusia. Lo que ya te dice la poca inteligencia que ha tenido la Unión Europea y la propia Estados Unidos de manejar esta crisis. Porque si es China quien tiene mayor influencia con Putin, quiere decir que Rusia está más cerca de China que del Claro, resto. claro. Lo que uno dice, bueno, ¿y en qué fue que usaron la inteligencia, verdad? En términos de que cayó el muro, ¿verdad? Y yo creo que desde la caída, porque esta es una crisis que hay que buscarle el origen, ¿verdad? Yo creo que desde la caída del muro, ahí eso se vio más como si fuese una victoria militar, y que no lo fue. ¿Mm? Y no se siguió trabajando en construir una democracia occidental más fuerte que venciera, digamos, si tú quieres, No, el incluso con la carácter del desaparición de la socialismo. Unión Soviética debió haber desaparecido la OTAN. Porque te voy a decir una cosa, lo más lejos que hay es de Putin comunista, porque Putin no es nada comunista. No, Putin no. a quien está, es más, Putin está Pero los más reprochando. grandes capitalistas tienen sus Claro. inversiones en No, Rusia. no, Rusia Putin lo que está es reprochando a Lenin incluso ya. Y Sí. no celebra las fechas revolucionarias. A quien Putin está recuperando es a Pedro el Grande Y a Catalina la Grande. e Iván el Terrible, que fue el que dio el origen, Exacto. de la capacidad expansionista. Tú lo Exactamente. puedes relacionar más con un gobierno autocrático, lo que tú quieras, pero de socialismo nada. Es decir, No. es como los chinos. Tú dices, bueno, ¿qué son los chinos? Comunistas. Exacto. Entonces te parecen más a Nueva York. Entonces, dejémonos
de estar encasillando cosas porque a veces no nos ayuda a entender los Pero pretender que estos son decisiones que se toman en base a ideologías que no son las que dominan el mundo el día de hoy. Habrán movido en su momento la Guerra Fría, pero definitivamente al día de hoy no son las fuerzas que están determinando. Pero al momento de disolverse la Unión Soviética, se disolvió el Pacto de Varsovia, que era el pacto que habían tenido esa república para defenderse militarmente. Pero tú sabes lo que pasó con la OTAN, que al momento de disolverse la Unión Soviética, la OTAN lo que hizo fue, en vez de dejar ese pacto militar, lo que hizo fue ampliarlo. No, porque por eso que te digo que lo vieron más como un triunfo militar. Entonces, en vez de integrar a Rusia a la democracia europea y sanearla, lo que fueron es como avanzando como si te fuéramos a arrinconar. Exactamente. Entonces, ¿qué sentido tiene? Primero, muchísimas de estas naciones pequeñas, no hay que olvidar que el colapso de Rusia fue de carácter económico. Por tanto, muchas de estas repúblicas pequeñas que están ahí en la zona, que eran parte del bloque soviético, son naciones que lo que tienen es una población buscando dónde meter la vida y se va para Europa a trabajar, para Alemania, para España, para el otro lado. Porque son naciones de economías pequeñas. Y además, como tú dices, Rusia ha tenido una historia de expansionismo a nivel general desde su nacimiento. Y eso... Bueno, fíjate cómo le decían a Iván. Iván el Terrible. Pero no solamente eso, sino que también hay una cosa bastante clara en el caso de Rusia. Y es que ellos simplemente han hecho lo mismo que hizo Estados Unidos cuando Rusia le puso misiles ahí en Cuba. Le dijo, no, yo no te aguanto eso. ¿Por qué que tenemos que dejarnos de una situación? Ningún imperio, en ningún momento de la historia del pasado, ni de la proyección futura, aceptaría una amenaza en su frontera. No, nunca. Tú puedes reprochar el imperio, pero tú tienes que comprender la política. Es decir, es como decir, si tú tienes, mira, e incluso la prudencia. Nosotros, ¿de quién somos vecinos? Territorial, de Haití, ¿verdad? Sí. Pues nosotros, las decisiones, y estos son dos países pequeños, ¿verdad? Con situaciones diferenciadas, pero con muchos problemas básicos parecidos. Sin embargo, cualquiera de estas dos naciones, nosotros o los haitianos, cualquier movimiento que tenemos que tomar en cuenta que tenemos un vecino al lado. Nosotros que somos vecinos. Pero lo más sencillo fue el dique que no querían construir ahí en el río Masacre. Exacto, fíjate, ¿cómo se llama? Una laguna, un hoyo, como dirían en el Cibao. Un dique. Es decir, eso genera una tensión necesaria. Imagínate una nación que tiene, estamos hablando de nivel de arma atómica, con un poderío como Estados Unidos, como Rusia, como lo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano lo fue, o el Imperio Húngaro-Germano lo fue. Entonces son expresiones que tú tienes que aprender las lecciones históricas para poder saber bregar con eso. Sí. Estados Unidos es la expresión del Imperio Romano en su génesis, en su organización. Porque hasta el logo lo extrajo de allá. El águila. El águila es verdad. El águila imperial. Sí, el águila imperial. Y después los ciudadanos lo cogieron. Parece que por eso que las águilas ganan mucho. La del águila de nosotros es más bonita. Es más bonita. Sí. Bueno, lo que parece ir ocurriendo en la actualidad es que hay ciertos aspectos de la negociación entre Ucrania y Rusia que han avanzado, otros no. Mientras tanto, se han recrudecido muchas de las medidas a nivel económico. Cada vez más empresas anuncian sus salidas de Rusia. Evidentemente, el Kremlin no se tomó bien parte de las medidas anunciadas por los Estados Unidos con el tema de las compras de hidrocarburos a Rusia y entiende que es una declaratoria de guerra económica, que hay que ver lo que eso significa en la cabeza de Putin. No deja de ser una posición que debería ser preocupante también. Pero bueno, y a propósito de que teníamos aquí al embajador Fournier en el día de ayer,
hay que seguir apostando en que de alguna manera se busque alguna salida diplomática a este tema, porque mientras tanto quienes están sufriendo las consecuencias de estos ataques terribles, incluyendo en el día de ayer un hospital materno-infantil, que fue una situación indescriptible desde el punto de vista del horror que allí se generó y incomprensible desde el punto de vista del manejo que Rusia le está dando a esta guerra. Pero mientras se siguen acumulando escombros en Ucrania, las conversaciones van a un ritmo lento y ojalá que se busquen soluciones que impliquen un paro al fuego, que es lo que permitiría que realmente los ucranianos puedan preservar su país dentro de estas discusiones. Y yo creo que esta es una situación que, concluida, no vuelve a la posición anterior. Esto ya genera un nivel de tensión mundial y de replanteo geopolítico interesante, a la que hay que prestar atención. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir con eso? Lo que ocurrió con Corea del Norte, que nunca han firmado la paz. Hay un armisticio todavía. Sí, pero y aunque ha habido cierto acercamiento y los presidentes han cruzado, pero fíjate que siempre vive en un mundo de tensión. Claro, porque además han pertenecido a dos bloques distintos. Claro. La división no solo lo hizo internamente, sino que externamente lo agregó a estos bloques. En un entorno además complicado, porque están con vecindades con dos naciones poderosísimas, China por un lado, Rusia por la otra. Entonces, esto va a generar una situación, y a propósito que Laura mencionaba lo de la situación económica, claro, yo creo que todas estas cosas generan efectos para todo el mundo, para los que están involucrados en el conflicto y para los que no están involucrados. En el caso de Rusia, Putin ha estado tomando medidas internas y evidentemente porque siente que hay efectos de esa crisis. Por ejemplo, se han prohibido la exportación de muchos productos y de bienes rusos que no pueden ir a ningún otro lado que no sea a la Federación Rusa, es decir, a los países o a los sectores que componen la Federación Rusa. Y segundo, ha limitado la salida de dinero, de dólares. Creo que lo limitaron a $10,000 para empresas y todo, es decir, tratando de que el dinero no se mueva. Que a lo mejor un ejecutivo se vaya, pero no se puede llevar los cuartos. E incluso hay una situación interesante que yo no sé qué efecto va a tener, y fue un decreto, un comunicado que firmó Putin, donde decía que los acreedores tendrían que aceptar el pago en ¿cuál es la moneda de ellos? Rublo. Bueno, ¿qué efecto puede eso tener? Porque ¿qué ocurre aquí? Si tú eres una empresa americana o europea y las operaciones están impedidas de traficarse a nivel de la corresponsalía bancaria por el SWIFT, quiere decir que tú no puedes cobrar, porque ¿cómo te van a pagar? ¿Verdad? Es decir, que todo ese flujo de dinero que Europa recibía como parte de los negocios con Rusia dejarán de existir. Claro. Por tanto, ¿de dónde Europa va a sustituir ese dinero? Probablemente Estados Unidos tendrá que poner su maquinita a operar y meter los dólares que le genera este déficit. Lo que pasa pero es como ocurre siempre, Estados Unidos, si pone la maquinita a funcionar con una inflación como la que lleva en los últimos años, pero está metida, que es de las más grandes. Pero está metida en el conflicto. Y es la que está animando y liderando el conflicto desde fuera. Por ejemplo, mira, ayer el presidente de Ucrania le pedía a Occidente que lo apoyaran en el campo aéreo, que le mandaran aviones para él. El gobierno de Estados Unidos ha dicho, eso es un alto riesgo. Bueno, hay alto riesgo, pero es el que está animando la cosa. Claro. Es el que está gestionando. Bueno, incluso... tal vez aquí no se ha advertido, pero aquí vino un enviado especial y se reunió con todos los militares aquí incluso. Sí, se reunió con el ministro de Defensa. Entonces lo que quiere decir que Estados Unidos está gestionando, avivando los contactos y imagino que para orientar a todo el mundo cuál es la línea. Bueno, porque Rusia tiene una negociación bastante amplia ya también a nivel de América Latina
Y Estados Unidos está haciendo las gestiones para que esos países de América Claro. Latina también se aíslen de Rusia. Claro, lo que pasa también es que Estados Unidos viene cuando está en apuro, porque en los tiempos de paz te da la espalda. Entonces es una relación complicada. Por eso vivir al lado de un imperio es una situación complicada. Sí. Porque si te pone demasiado caso es un problema y si te ignora también lo es. Correcto. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que esto dejará un nivel de tensión y como ocurre siempre, no todo el mundo sale mal de la crisis. Alguien va a salir bien de esta crisis económicamente. Sí, claro. Y parece que son los chinos los que están en las perspectivas de No, cobrar van a salir los chinos, van a salir los mejores. chinos, pero Así también, calladitos como pero están ellos, también ¿verdad? van a salir bien los productores de armas. Bueno, pero siempre salen bien los parados. productores de armas siempre salen bien y a veces animan estos conflictos para eso. Claro. Pero hay que decir aquí que posiblemente los Estados Unidos no le va a vender armas a Rusia. No. Y Ucrania, que pudiera ser Pero tampoco se beneficiaria, la va a regalar a la Unión Europea, porque Claro. ellos nos regalan. no se la van a... Ellos te la envían, pero tú al final tienes que pagársela. se la van a Porque regalar. cuando ellos aplicaron el plan Marshall a partir de la Segunda Guerra Mundial, ellos le mandaron de todos los países europeos, pero al final hubo que Sí, pagarle. Pero fíjate que lo que pasa, que en la estrategia lógica de Estados Unidos, no creo que esté tampoco en rearmar a Europa. Porque la OTAN le dejó de la Segunda Guerra Mundial el control de todo eso, incluyendo Japón. Porque ¿quiénes son la Alianza del Atlántico? Todos los que perdieron la guerra y los que fueron víctimas, pero eran democracia. Sí. Ahí está Japón, que estaba metido con los nazis. Mm. Ahí está Alemania, que era la cuna de los nazis. Ahí están los italianos, que eran parte de los nazis. De los fascistas. Y están parte de los países de la Europa del Este, que estaban con los nazis, pero que con la Revolución Rusa los rusos lo llevaron y terminaron socialistas. Bueno, porque quedaron de la dentro de la olla, ¿verdad? Como dicen. Sí. Entonces es una madeja que Estados Unidos difícilmente la suelte, porque es un mecanismo de control de geopolítica, que si Estados Unidos le da vida propia, armamento de nuevo a los alemanes, a todos, acuérdate que la teoría de los franceses era que los alemanes había que mantenerlos con el arado, sembrando, ¿verdad? Porque de que armaban querían pelear.